En un momento impactante, una niña mexicana exclama: «El conductor del autobús lo volvió a hacer», y su padre, sin dudarlo, marca el 911, desatando una cadena de sucesos que nadie esperaba. El calor del desierto de Sonora abrasaba como nunca aquella tarde mientras Malcolm sostenía el arma con manos temblorosas. Frente a él, arrodillado sobre la tierra rojiza, el señor Miller lo miraba con una mezcla de rabia y rendición. La sangre brotaba lentamente de su hombro herido, formando pequeños ríos carmesí sobre su camisa blanca. «Hazlo de una vez», gruñó Miller desafiante. «Acaba con esto como acabaste con mi hermano». Malcolm sintió que el mundo se detenía. El sudor le empapaba la frente mientras los recuerdos amenazaban con ahogarlo. La pistola pesaba como si estuviera hecha de plomo. A lo lejos, las sirenas de la policía comenzaban a acercarse, rompiendo el silencio del atardecer mexicano. «No fui yo quien lo mató», respondió con voz quebrada. «He estado pagando por un crimen que no cometí durante 15 años». A unos metros de distancia, Nina observaba la escena con horror desde el interior de la camioneta destartalada. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Había conducido 6 horas desde Ciudad de México para encontrar a Malcolm, el hombre que había amado en secreto desde la adolescencia, solo para descubrirlo en esta situación imposible. Con dedos frenéticos buscó su teléfono para llamar a Sara, la hermana del señor Miller. Ella era la única que podía detener esta locura, la única que conocía la verdad. «La tengo», susurró Malcolm sacando lentamente de su bolsillo una memoria USB. «Aquí está la prueba que buscabas, la confesión de quien realmente disparó esa noche». Los ojos de Miller se abrieron con sorpresa. 15 años de odio y venganza pendían de un hilo mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, pintando el cielo de rojo sangre. En ese momento, como una aparición, Sara emergió corriendo desde un sendero polvoriento, gritando un nombre que el viento parecía querer llevarse: «Él es inocente. Malcolm es inocente». 15 años antes, la Ciudad de México palpitaba con energía aquella noche de verano. En un barrio residencial, 4 amigos celebraban su graduación del bachillerato en el patio trasero de una casa familiar. Malcolm, de 18 años, alto y de complexión delgada con una cicatriz fina sobre su ceja izquierda, observaba con admiración a Nina mientras ella servía más tequila en los vasos de plástico. Nina, también de 18 años, era la más brillante de la clase. Sus ojos oscuros y su risa contagiosa cautivaban a Malcolm, quien nunca había encontrado el valor para confesarle sus sentimientos. Su mayor temor era perder la amistad que tanto valoraba, pero su deseo más profundo era construir una vida junto a ella. «Por nuestro futuro», le brindó el hermano mayor de Miller levantando su vaso. A sus 19 años era el líder natural del grupo, apuesto y carismático, pero con un temperamento volátil. Había sido aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar Derecho. Su hermano menor, el señor Miller, de 17 años entonces, estudiaba en silencio las expresiones de sus amigos. Observador y meticuloso, siempre vivía bajo la sombra de su hermano, un conflicto interno que lo atormentaba. Aunque su rasgo más visible era la lealtad familiar, guardaba un secreto. Estaba enamorado de Nina, igual que Malcolm. Sara, la hermana de Miller, completaba el grupo, con una intuición aguda y una sensibilidad artística que plasmaba en sus fotografías. Captaba cada momento significativo con su cámara, documentando sus vidas como si presintiera que algo importante estaba por cambiar. «Voy a extrañar estas noches cuando estemos todos en diferentes universidades», comentó Sara mientras fotografiaba a sus amigos. «Hablas como si no fuéramos a vernos nunca más», respondió el hermano mayor con una sonrisa torcida. El alcohol ya comenzaba a afectar su habla. Lo que ninguno sabía era que un primo lejano de los Miller, recién salido de prisión por tráfico de drogas, observaba la reunión desde una ventana. Había regresado a Ciudad de México con intenciones oscuras. Necesitaba dinero urgentemente para saldar una deuda con un cartel, y sabía que el padre de los Miller
guardaba una cantidad considerable en su caja fuerte. Mientras la noche avanzaba, la conversación entre los amigos se tornó más personal. El hermano mayor, cada vez más ebrio, comenzó a burlarse de Malcolm. ¿Cuándo vas a confesarle a Nina que has estado enamorado de ella desde secundaria?, soltó con malicia. Nina miró sorprendida a Malcolm, cuyo rostro se encendió de vergüenza. Miller apretó los puños bajo la mesa y Sarah dejó su cámara a un lado, presintiendo que la situación podía descontrolarse. «Ya basta», intervino. «Sarah, has bebido demasiado. Solo digo la verdad», continuó el hermano mayor ignorándola. «Malcolm nunca ha tenido el valor para...». No pudo terminar la frase. La discusión escaló rápidamente cuando Malcolm, herido en su orgullo, lo enfrentó. Las palabras dieron paso a los empujones y pronto los dos amigos se encontraban forcejeando en el suelo del patio. «¡Deténganse!», gritó Nina, intentando separarlos. En ese momento crítico, el primo vio su oportunidad. Aprovechando el caos, se deslizó dentro de la casa, dirigiéndose al estudio donde se encontraba la caja fuerte. Lo que no esperaba era que Miller lo viera y lo siguiera sigilosamente. Afuera, Malcolm había logrado zafarse y se alejaba, humillado y furioso, hacia la puerta trasera del jardín. Nina lo siguió, preocupada por su estado. «Espera, Malcolm, no te vayas así», le pidió tomándolo del brazo. «¿Es verdad?», preguntó él volteando para mirarla a los ojos. «¿Es cierto que nunca me verás como algo más que un amigo?». Antes de que Nina pudiera responder, un disparo desgarró la noche, luego otro, y después, silencio. Malcolm y Nina corrieron de regreso al patio trasero para encontrar al hermano mayor tendido en el suelo, con sangre manando de su pecho. Sarah estaba arrodillada junto a él, gritando por ayuda. No había señales de Miller ni del primo. Cuando la policía llegó, encontraron a Malcolm sosteniendo el cuerpo sin vida. La pistola, que pertenecía al padre de los Miller, estaba a pocos metros. Las huellas de Malcolm estaban en ella, resultado de haberla tocado días antes durante una visita. No tenía coartada para los minutos cruciales del disparo, y su discusión proporcionó el motivo. Fue condenado a 20 años de prisión por homicidio en segundo grado. Nina intentó visitarlo en la cárcel, pero Malcolm rechazó todos sus intentos de contacto, consumido por la amargura y la injusticia. Miller, traumatizado por lo que había presenciado aquella noche, nunca habló sobre lo ocurrido, guardando un secreto que lo consumiría durante los siguientes 15 años. Solo Sarah, quien había capturado accidentalmente una sombra en una de sus fotografías de esa noche, sospechaba que algo no encajaba en la versión oficial. Pero sus dudas, sin pruebas concretas, se desvanecieron entre los expedientes policiales y el dolor de la pérdida. La vida siguió su curso para los sobrevivientes de aquella noche fatídica. Nina se graduó en diseño y trabajaba desde 19 casa, canalizando su dolor en proyectos creativos. Cada diseño que completaba era, de alguna manera, una forma de mantener viva la esperanza de que algún día se conociera la verdad. Miller se convirtió en conductor de autobús escolar, impulsado por una culpa silenciosa que no lo dejaba dormir. Pasaba sus días transportando niños, mientras el secreto seguía enterrado bajo años de negación. Su aparente normalidad ocultaba un tormento interior que crecía con cada año que pasaba. Sarah abandonó la fotografía y se dedicó al periodismo de investigación, especializándose en casos de justicia errónea. Su oficina, en un pequeño periódico independiente, estaba llena de fotografías de condenados injustamente, entre ellas una de Malcolm tomada el día de su sentencia. Y el primo había desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. En la Penitenciaría Federal de Santa Marta, Acatitla, Malcolm se había convertido en un hombre diferente. Sus ojos, antes llenos de sueños, ahora reflejaban una dureza adquirida a golpes de supervivencia. Se había ganado el respeto de los demás reclusos gracias a su inteligencia y su sentido de justicia. Incluso los guardias lo trataban con cierta deferencia, conscientes de que su influencia mantenía un precario equilibrio en el pabellón. En esos 15 años,
Había terminado una licenciatura en Derecho por correspondencia y ayudaba a otros presos con sus casos. Se había convertido en lo que llamaban el abogado de los olvidados. Todo cambió un martes lluvioso cuando recibió una visita inesperada. Un hombre moribundo, ex recluso liberado por razones humanitarias, le entregó una carta y una memoria. «Joe, el primo de los Miller me pidió que te diera esto antes de morir», le dijo con voz quebrada. Dijo que ya no podía vivir con la culpa. La carta contenía una confesión completa. El primo admitía haber disparado aquella noche cuando fue descubierto robando. Miller había sido testigo, pero el miedo y la confusión lo habían paralizado. El primo lo había amenazado, asegurándole que si hablaba, Sara sería la próxima víctima. En la memoria USB había un video grabado por el primo en su lecho de muerte, confesando todo. También incluía datos sobre cuentas bancarias offshore y propiedades adquiridas con el dinero robado, suficiente evidencia para reabrir el caso. 3 días después, gracias a la intervención de un juez federal que revisó las nuevas pruebas, Malcolm fue liberado condicionalmente mientras se investigaba el caso. Su primer impulso fue buscar a Nina, pero antes necesitaba confrontar a Miller, el hombre que había guardado silencio mientras él pagaba por un crimen que no había cometido. Los que Malcolm no sabía era que Miller, consumido por la culpa, había rastreado el paradero del primo durante años. Cuando finalmente lo encontró moribundo en un hospital de Tijuana, ya era demasiado tarde para obtener la confesión que buscaba. La noticia de la liberación de Malcolm lo había llevado al borde del colapso. Nina, por su parte, se enteró de la liberación de Malcolm a través de Sara, quien nunca había perdido la esperanza de demostrar su inocencia. Ambas habían mantenido contacto a lo largo de los años, unidas por la tragedia compartida y la búsqueda de la verdad. «Necesito verlo», declaró Nina, con una determinación que sorprendió a Sara. «Todos estos años nunca dejé de pensar en él». Sara la miró con compasión. «Hay algo que necesitas saber. Mi hermano ha estado siguiendo a Malcolm desde que salió de prisión. Temo que planee hacer algo terrible». «¿Dónde están? ¿Ahora?», preguntó Nina, sintiendo que el tiempo se agotaba. «La última vez que mi hermano se comunicó conmigo, dijo que iba a terminar lo que empezó hace 15 años en el desierto de Sonora, cerca de la propiedad que nuestro padre tenía. Allí». Sin pensarlo 2 veces, Nina tomó las llaves de su automóvil. «Voy a buscarlos. Si Malcolm está en peligro...» «Iré contigo», respondió Sara, recogiendo su bolso. «Pero necesitaré unas horas para arreglar algunas cosas. Tú adelántate. Te alcanzaré allá». Ahora, bajo el sol implacable del desierto, el pasado y el presente colisionaban como 2 trenes a toda velocidad. Sara corría hacia los 2 hombres que habían sido el centro de su vida durante 15 años, sosteniendo en alto la memoria USB como si fuera la llave de la verdad. «Mi primo confesó todo antes de morir», gritó, llegando junto a su hermano. «No puedes hacer esto. Malcolm es inocente, siempre lo fue». Miller dejó caer la cabeza, derrotado. El peso de 15 años de silencio parecía aplastarlo contra el suelo desértico. «Lo sabías», murmuró Malcolm, bajando lentamente el arma. «Sabías quién mató a tu hermano y me dejaste pudrirme en la cárcel». Miller levantó la mirada, con lágrimas surcando su rostro cubierto de polvo. «Él amenazó con matar a Sara si hablaba. Era solo un chico asustado. Y cuando quise rectificar, ya era demasiado tarde. Tu condena estaba sellada y las pruebas habían desaparecido». Nina salió de la camioneta y caminó hacia ellos con pasos temblorosos. 15 años de ausencia se disolvieron en un instante cuando sus ojos se encontraron con los de Malcolm. «Te busqué», dijo ella, con la voz quebrada por la emoción. «Durante años intenté contactarte, pero siempre rechazaste mis visitas». «¿Por qué?» «Porque no podía soportar que me vieras así tras las rejas, por un crimen que no cometí», respondió él, sintiendo que las defensas que había construido durante años comenzaban a desmoronarse. «Era más fácil alejarte que enfrentar la decepción en tus ojos». Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. Sara se acercó a su hermano y lo abrazó con fuerza.
Necesitas afrontar esto. Es la única forma de liberarnos todos de esta pesadilla. Miller asintió lentamente. La culpa que había cargado durante tanto tiempo parecía aligerarse un poco ante la perspectiva de la confesión. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó a Malcolm. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, proyectando largas sombras sobre el terreno árido. Malcolm guardó el arma y extendió su mano hacia Miller, ayudándolo a levantarse del suelo. «El perdón tomará tiempo», respondió con honestidad. «Pero el odio ya me ha quitado 15 años. No le daré ni un minuto más». Nina se acercó a Malcolm y sin mediar palabra lo abrazó como había soñado hacer durante todos esos años de separación. «Aquella noche cuando me preguntaste si nunca te vería como algo más que un amigo, mi respuesta era que siempre te había visto como mucho más». Las patrullas llegaron en ese momento, iluminando la escena con sus luces rojas y azules. El oficial principal, quien había seguido el caso desde el principio, se acercó con cautela, sorprendido de encontrar esta reunión en lugar del enfrentamiento violento que esperaba. «Tenemos evidencia que exonera completamente a Malcolm», explicó Sarah, entregándole la memoria USB. «Y mi hermano está listo para testificar sobre lo que realmente sucedió aquella noche». Mientras los oficiales tomaban declaraciones preliminares, Malcolm miró el horizonte donde el sol se ocultaba. Por primera vez en 15 años, sentía que el futuro se abría ante él como una página en blanco, lista para ser escrita nuevamente. 6 meses después. El pequeño café en un barrio tranquilo de la Ciudad de México estaba casi vacío esa mañana de domingo. En la mesa del rincón, junto a la ventana que daba a la plaza, Malcolm esperaba nervioso mientras jugueteaba con una pequeña caja de terciopelo. La campanilla de la puerta sonó y Nina entró, iluminando el lugar con su sonrisa. Ahora, a sus 33 años, su belleza se había intensificado con la madurez y la experiencia. Se sentó frente a Malcolm, quien aún no podía creer que la vida les hubiera dado esta segunda oportunidad. «¿Has visto las noticias?», preguntó ella, tomando sus manos sobre la mesa. «La Fundación Adesara para Personas Injustamente Condenadas ha conseguido la liberación de 3 personas más este mes». Malcolm sonrió. Después del juicio que lo exoneró oficialmente y condenó la memoria del primo por el asesinato, Sarah había canalizado su energía en ayudar a otros en situaciones similares. Su experiencia como periodista y la culpa transformada en propósito la habían convertido en una activista incansable. «Miller me llamó ayer», comentó Malcolm. «Está terminando su terapia y dice que finalmente puede dormir sin pesadillas». El proceso de reconciliación había sido largo y doloroso. Miller había cumplido una condena reducida por obstrucción a la justicia, pero su colaboración y arrepentimiento genuino habían sido fundamentales para su liberación anticipada. Ahora trabajaba como consultor en casos de personas falsamente acusadas, aplicando su experiencia para prevenir que otros sufrieran lo que Malcolm había padecido. 15 años es mucho tiempo, murmuró Nina, con una mezcla de tristeza y esperanza en su voz. A veces me pregunto qué habría pasado si aquella noche... No podemos cambiar el pasado, la interrumpió Malcolm con suavidad. Pero el futuro, eso es otra historia. Con manos temblorosas, sacó la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió sobre la mesa. Dentro brillaba un sencillo anillo que capturaba la luz del sol de la mañana. 15 años atrás, nunca tuve la oportunidad de decirte lo que sentía, dijo con voz emocionada. No quiero desperdiciar ni un minuto más. Las lágrimas brotaron de los ojos de Nina mientras asentía, incapaz de pronunciar palabra. En ese pequeño café, donde el tiempo parecía haberse detenido, 2 almas separadas por la tragedia, finalmente, encontraban su camino de regreso la una a la otra. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante. Las sombras del pasado nunca desaparecerían completamente, pero ya no tenían el poder de eclipsar la luz del presente.
Y en casa, la pequeña Lisa, de 8 años, esperaba con su mochila lista para su primer día en la nueva escuela. Una escuela donde esta vez sería tratada con el respeto que merecía. La verdad, aunque tardía, había llegado finalmente, y con ella la posibilidad de sanar,